verso 4, y ahí vamos a tener nuestro texto base para esta tarde. El libro de Lamentaciones, capítulo. ¿Qué dije? No, Lamentaciones 2:4. Dice el texto de la siguiente manera, lo leemos. Dice Lamentaciones 2:4: entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Una vez más dice: entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. A través de ella nos comunicas, Señor, tu voluntad. Nos muestras lo que eres y lo que haces. Por eso en esta hora venimos ante ti para poner en tus manos, Señor, este tiempo que meditaremos, reflexionaremos tu santa y bendita palabra. Gracias por tu misericordia con nosotros. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en el capítulo 2, verso 4 del libro de las Lamentaciones, que hace ya casi medio año que comenzamos. Y como lo he dicho, como lo dije cuando fue nuestra introducción, pues la mayoría de los especialistas en el Antiguo Testamento coinciden en que el libro de las Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías, que fue testigo presencial de la destrucción de Jerusalén en el año 584 a.C. aproximadamente, escribe a manera o en forma o siguiendo un sistema muy, ¿cómo les diré? Un sistema muy particular, que es el de usar cada letra del alfabeto hebreo para cada línea de los versículos que tiene el libro de las Lamentaciones. Particularmente el 1 tiene 22, el 2 tiene también 22, el 3 tiene 66 versículos, que es 3 veces cada letra del alfabeto hebreo. El cuarto capítulo tiene 22, también a manera de acróstico, siguiendo cada letra del alfabeto hebreo. Y ya el quinto también tiene 22 versículos, pero ya no está a manera de acróstico, nada más, digamos, son 4 los que están así. Bienvenidos entonces a todos, bienvenidos hoy domingo 26, domingo 26 de abril del 2026. Estamos en nuestra serie que le hemos titulado Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y bueno, como ya lo hicimos, ya leímos el versículo correspondiente a nuestro estudio, es Lamentaciones 2:4, que corresponde a la letra Dalet. Vimos que la primera letra del alfabeto hebreo, ¿cuál es? Después de ya Aleph, la segunda es Bet, la tercera es Gimel y la cuarta es Dalet. Entonces estamos en la letra Dalet y ya leímos el texto, pero lo volvemos a leer. Dice el texto: entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Bien, esta corresponde, dijimos, a la letra Dalet, y aquí esta es la letra Dalet que tenemos en nuestra pantalla. Es una especie como de martillo, una especie como de bastón, pero un poco larga donde se pone la mano, y esa es la letra Dalet. Dijimos que la primera letra es Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Ok, esta corresponde a la letra Dalet. Dalet es la cuarta letra del alfabeto hebreo.
que le correspondería a nuestro alfabeto. ¿Cómo se llama nuestro alfabeto? ¿Nuestro alfabeto es indoarábigo? ¿Cómo es? ¿Arábigo? Entonces, ¿a qué letra correspondería? A, B, C, D. Estamos en Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Ok, esa es la letra correspondiente a este versículo. Y bien, nuestro título de esta noche se va a llamar, o se llama, Cuando Dios está contra nosotros. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos. Punto 1, cuando Dios está contra nosotros, actúa como enemigo. Punto 2, cuando Dios está contra nosotros, actúa como adversario. Y vamos a ver estas 2 palabras que en nuestro español parecen ser iguales. Enemigo, opositor, adversario, parecen ser exactamente lo mismo, pero en el hebreo tienen matices, tienen características que las hacen totalmente diferentes, aunque desde el punto de vista del texto que vamos a estudiar, pues tienen referencia con Dios, y Dios actúa sobre las personas de 2 maneras. Actúa benevolentemente y actúa duramente. Es decir, Dios es bueno, amén. Dios es bueno, pero también Dios se enfada, Dios se enoja, Dios se llena de ira y en el ardor de su ira consume a los pecadores. Bien, nuestro estudio de esta noche se llama entonces Cuando Dios está contra nosotros. Punto 1, actúa como enemigo. Punto 2, actúa como adversario. Bien, comenzamos con nuestra introducción de hoy, domingo 26 de abril del año 2026. Estamos a unos cuantos días de la celebración del Día del Niño y a nada ya de la celebración del 10 de mayo. Celebraciones muy familiares que nos regresan, que nos vuelven a pensar y reflexionar sobre la familia. Entonces, comenzamos con nuestra introducción. Miren, la bendición más grande que puede tener una persona o una nación es que Dios esté con ellos. No hay bendición más grande que pueda haber en nuestras vidas, independientemente de lo material, independientemente de si tenemos o no tenemos. Hay una gran bendición en que Dios esté con nosotros, porque si está con nosotros y tenemos, nos va a guardar siempre. Y si está con nosotros, pero no tenemos nada, Él suplirá. A diferencia de que aunque tengamos, si Él no está con nosotros, eso se va a acabar, se va a arruinar. Y si no tenemos nada y no está con nosotros, la ruina todavía va a ser más grande. La bendición entonces más grande que puede tener una persona o una nación es que Dios esté con ellos. Su presencia es garantía de muchos beneficios, ¿como qué? ¿O como cuáles? Como que nos cuida, nos protege, nos provee, nos ayuda, nos consuela y tiene compasión infinita sobre cada hombre y mujer que decide seguir sus mandamientos. Cuando Dios está con nosotros o cuando Dios está con alguien, no importa la situación en que esté. Cuando digo que podemos estar en gran necesidad, en gran aflicción, pero Dios está con nosotros, me acuerdo de la historia de José. Dice la historia de José cuando es denunciado injustamente por la esposa de Potifar de que quería abusar de ella y va a la cárcel. Después de que entra a la cárcel, dice el libro de Génesis, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Bueno, uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo va a estar Dios con él si fue a parar a la cárcel? Bueno, pero Dios, sus planes de Dios, cuando Él está con nosotros, incluyen adversidades e incluyen situaciones que parecen ilógicas para quien dice que Dios está con él. Bien, la presencia de Dios entonces, cuando Dios está con nosotros, es garantía de muchos beneficios como cuidado, protección, provisión, ayuda, consuelo y compasión infinita para cada uno de sus hijos, hombre o mujer. En sentido contrario, una de las peores condiciones o una desfavorable situación es que Dios esté en contra de nosotros, porque nos enfrentamos su indiferencia. O sea, no solamente enfrentamos su indiferencia, sino su abierta hostilidad que nunca ha dejado bien parado a nadie, porque Dios humilla y derrota a sus adversarios.
Es decir, estamos frente a un concepto que nos va a llevar Jeremías a reflexionar. ¿Dios está con nosotros o Dios está contra nosotros? Es decir, Jeremías nos va a llevar a esta reflexión, a esta meditación que es sumamente importante, que es sumamente valiosa y sobre todo es muy importante que cada uno de nosotros conozca que Dios puede estar con uno o puede estar contra uno. Bien, Jeremías entonces nos ofrece una de las condiciones por las cuales el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia y padeció una de las más crudas y devastadoras destrucciones, no solo de su venerada ciudad de Jerusalén, sino también de miles de personas que murieron durante el asedio y luego cuando Jerusalén fue tomada. Es decir, ¿por qué le pasó eso a los judíos? Esa es una pregunta que Jeremías contesta a lo largo de todo el libro de las Lamentaciones. ¿Por qué llegó a ese punto? Si ahí estaba la casa de Dios, si ahí estaba la presencia de Dios, ¿qué fue lo que le sucedió? Y entonces Jeremías contesta y dice, porque Dios estaba contra ellos. Y vamos a ver cómo se manifestó o cómo se expresó que Dios estuviera contra ellos. Dios puede ser nuestro aliado, Dios puede ser nuestro amigo y Dios puede ser nuestro colaborador, pero también puede ser nuestro enemigo o nuestro adversario. Depende del lugar que le demos en nuestra vida. Es decir, Dios nos tiende la mano. Amén. Dios está extendiendo sus manos. Y uno puede decir, está bien, Señor, tomo tu mano, me tomo de tu mano, me tomo de tu brazo. Y Dios dice, yo te llevo, yo te conduzco. Pero también Dios puede ofrecer su mano y nuestra reacción o nuestra respuesta puede ser, no me interesa, no quiero que vayas conmigo. Y entonces Dios dice, ok, yo te dejo. Depende del lugar que le demos en nuestras vidas. El libro de Lamentaciones nos enseña qué pasa con aquellos que lo vuelven su oponente, que lo vuelven su adversario o que lo convierten en su enemigo. Uno a veces piensa, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero cuando leemos el libro de Santiago ya en el Nuevo Testamento, dice Santiago cuando escribe, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Sí, así dice. Ven, vamos a Santiago 4:4 para completar la idea. Santiago 4:4 dice Santiago así. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí están conmigo? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok. ¿Cómo una persona del Nuevo Testamento o bajo la gracia puede hacerse enemiga de Dios? Siendo amiga o amigo del mundo. Bien, eso lo explicaríamos, qué significa ser amigo del mundo. Bien, Dios actúa entonces como nosotros queremos que lo haga. Si nosotros lo complacemos obedeciendo sus santos mandamientos, Él hace en consecuencia. De lo contrario, si nosotros no hacemos lo que Él dice, se convierte en nuestro gran opositor, se convierte en nuestro adversario. Así pues, llegamos al primer punto de nuestro estudio de esta tarde. Actúa como enemigo. ¿Cómo dice la primera parte de nuestro capítulo 2, verso 4 de Jeremías? La primera parte dice Jeremías, Lamentaciones 2:4, dice, entensó su arco como enemigo. Es una figura retórica muy interesante. Dice,
Entensó su arco como enemigo. Punto 1 de nuestro estudio: actúa como enemigo. La palabra enemigo que usa el verso que meditamos en esta ocasión procede del vocablo hebreo ayab. Así se traduce o así se escribe en el libro de las Lamentaciones en hebreo. Ayab. Esa es la palabra. Entensó su arco como enemigo. La palabra enemigo procede del vocablo hebreo ayab, una raíz primitiva que significa ser hostil, también significa odiar o también significa ser un enemigo. Ayab significa, se traduce ayab como hostil, odiar o ser enemigo. El verbo ayab, entonces, describe una actitud hostil de una persona a otra. Y aquí llegamos a un punto bien interesante. Eso significa que Dios se vuelve hostil, que Dios tiene hostilidad hacia el hombre. ¿Qué es lo que está diciéndonos Jeremías entonces? Jeremías nos está diciendo que Dios se volvió hostil con el pueblo de Israel. Y aquí la pregunta que surge de inmediato, ¿cuál es? ¿Qué significa ser hostil? Ya dijimos que la Reina Valera, en lugar de traducir hostil, ¿cómo traduce? Entensó su arco como enemigo. Según una definición de diccionario, la hostilidad es una actitud negativa caracterizada por la ira y el desprecio hacia los demás, que a menudo motiva comportamientos agresivos de oposición o de venganza. Voy a volver a leer esta definición que es sumamente interesante. La palabra hostil, de acuerdo al diccionario, es una actitud negativa caracterizada por la ira y el desprecio hacia los demás, que a menudo se traduce en comportamiento agresivo, en comportamiento de oposición o abiertamente en una conducta vengativa hacia una persona. Es decir, vean qué interesante la palabra hebrea ayab. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jeremías? ¿Cómo fue que Dios actuó frente a los judíos del tiempo de Jeremías, del tiempo de la deportación a Babilonia? Actuó con ellos como si fuera su enemigo. Y dice que entensó su arco. Esa es una figura retórica que nos dice que Dios afinó su puntería para hacer el mayor daño posible contra los hebreos. Y la pregunta que surge y la pregunta que obviamente nace de esta afirmación que estoy haciendo es: ¿por qué Dios se condujo así? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? ¿O por qué Dios se volvió hostil con el pueblo hebreo? Por una razón: el pueblo hebreo despreció, el pueblo hebreo no le interesó, el pueblo hebreo le dio la espalda a Dios y Dios actuó en consecuencia. Y a lo largo de nuestros estudios del primer capítulo hemos estudiado palabras como rebeldía, hemos estudiado palabras como transgresión, hemos estudiado palabras como pecado, hemos estudiado palabras como prevaricación. Todas estas palabras sintetizan, o más bien todas estas palabras expresan el grado en que el pueblo de Israel despreció a Dios. Primero, el pecado, no quisieron obedecerle. Segundo, se rebelaron a sus mandamientos. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y todavía lo hicieron. Luego, cuando sabían que estaban ofendiendo gravemente a Dios, no se detuvieron, sino lo siguieron haciendo, y entonces se convirtieron en prevaricadores, en gente que profanó o llegaron a la profanación del nombre de Dios. Ahora, en respuesta, ¿qué hizo Dios con ellos? O en respuesta a cómo actuó Dios con ellos, pues sencillamente se convirtió en su ayab. Y la palabra ayab significa hostil, opositor o enemigo. Y la palabra hostilidad que hemos definido en esta noche es un desprecio hacia los demás que se caracteriza por agresiones
oposición y venganza. Eso es lo que el pueblo judío, o el pueblo de Israel alcanzó de parte de Dios. Es una actitud, la hostilidad, es una actitud amenazante que pone a la defensiva a una persona contra otra y genera casi siempre conflictos interpersonales. Por eso la traducción enemigo que hace la versión Reina Valera 1960 es exacta. ¿Por qué? Porque un enemigo generalmente siempre tiene hostilidad hacia una persona. Ahora, Jeremías tiene la intención, tiene el propósito, el objetivo de mostrarnos cómo puede ser o cómo puede presentarse Dios ante las personas. Y esto es sumamente importante y es muy valioso para nosotros porque nos enseña claramente que Dios puede pasar de ser amigo a convertirse en nuestro enemigo. Dios puede pasar de ser amistoso a ser con nosotros o a ser con los rebeldes abiertamente hostil. Y entonces por eso la Reina Valera lo traduce como su enemigo. Y dice la Reina Valera, entensó su arco. Es decir, ¿sí saben qué significa entensar el arco? O más bien, ¿sí saben para qué se entensa el arco? Bueno, para que entendamos un poquito la figura retórica, la voy a explicar. El arco fue, por mucho tiempo, fue el arma más importante o el arma más sofisticada que tuvieron los hombres para luchar o para la guerra. Y entonces el valor, el poder de un arco se basaba esencialmente en la liga o el material para que se pusiera la flecha y se hiciera hacia atrás y tuviera la fuerza suficiente. Lo que está diciendo Jeremías es que Dios jaló lo más que pudo su arco y lanzó la flecha que se convirtió en una flecha mortal. Ahora, no es que haya agarrado el arco y haya tomado así displacientemente o perezosamente o sin ganas y haya dicho, pues a ver a quién le pego, a ver a dónde llega esta flecha, sino el sentido de entensar el arco es que jaló lo más que pudo para no fallar y para hacer el mayor daño posible. Y la pregunta es, ¿por qué hizo eso? Porque tenía como enemigo a Israel, porque había caído en hostilidad con los judíos. Ahora, Jeremías quiere que nosotros entendamos claramente que Dios puede ser no solo nuestro adversario, sino también nuestro gran adversario o nuestro gran enemigo. Y eso es lo que vamos a comprender cuando nos acercamos a este texto de Jeremías. Llegamos así a nuestro punto número 2. Actúa como adversario. Bien, ¿se acuerdan qué significa la palabra enemigo en hebreo? Dijimos que significa ayab. Y ayab es una palabra que nos lleva a pensar en alguien que es muy hostil o que tiene hostilidades contra una persona. La segunda frase que utiliza Jeremías es que es nuestro o se convierte en nuestro adversario. Estamos en Lamentaciones 2:4 y la segunda parte de nuestro versículo 4 dice, afirmó su mano derecha como adversario. Es interesante, ¿no? ¿Qué significa afirmó su mano derecha? La puso en la mejor posición para hacer el mayor daño posible. Punto 2 de nuestro estudio, actúa como adversario. Y la palabra adversario es también muy interesante en el hebreo. La palabra adversario que leemos en este versículo procede del término tsar, T-S-A-R, tsar,
que fundamentalmente significa estrecho, angosto y por consecuencia opresor. Es decir, es como cuando, por ejemplo, en el caso mío, un saco me queda muy estrecho, pues me siento muy apretado, muy oprimido, y ese es el sentido de la palabra. La palabra tsar significa estrecho, angosto u opresor. Se utiliza comúnmente para describir a alguien que es nuestro adversario, a alguien que nos produce angustia, nos produce aflicción o de plano se convierte en nuestro adversario. Es decir, vean lo que dice Jeremías. Voy a leerlo. Dice el verso 4, afirmó su mano derecha como adversario. Ahora estoy usando la izquierda porque aquí estoy usando esta, pero dice que afirmó su mano derecha. En el texto pasado, o en el texto de la semana pasada, hablamos de la diestra, ¿no? ¿Sí fue la semana pasada o no? ¿Sí? Dice el verso 3, retiró de él su diestra frente al enemigo. Y ahora en el verso 4 dice, afirmó su mano derecha como si fuera nuestro adversario. Es decir, preparó bien su mano. Les decía entonces que la palabra que leemos en este versículo, la palabra adversario, procede del término tsar, que fundamentalmente significa estrecho, angosto u opresor. Se utiliza comúnmente para describir adversidad, angustia, aflicción o adversidad. El término tsar, entonces, procede de la raíz hebrea para estrechar o presionar. Entonces, ¿qué significa? Cuando dice afirmó su mano como la de un adversario. Diría así en una traducción usando la palabra tsar como estrechar o presionar, que afirmó su mano ¿para qué? Para presionarnos, para estrechar, pero no es del estrechar de decir saludos, no, sino para apretar, para oprimir. Entonces la palabra tsar tiene la idea de que Dios se convirtió en alguien que los oprimió o que los presionó. Su forma femenina de la palabra tsar es la palabra tsará, que se traduce comúnmente como problema o desgracia. Entonces, la idea que está comunicando Jeremías al utilizar la palabra tsar, que su femenino es tsará, es que los metió en grandes problemas o en grandes desgracias. Es decir, preparó su mano. Esto es muy importante. Y sobre todo, es sumamente importante o valioso para que sepamos qué es lo que hace Dios. Porque ¿qué fue lo que hizo Dios? Alistó su mano, preparó su mano para buscarles el problema o la desgracia más grande para ellos. Es decir, no les envió una calamidad, no les envió un accidente que pudieran superar fácilmente, sino que les envió un problema o les envió una desgracia de la que difícilmente se iban a levantar si Dios no los ayudaba. Y en el caso que estamos leyendo, ¿cuál fue el problema que les envió? Según el texto que estamos estudiando, según el libro, ¿qué fue el problema que les mandó? ¿O cuál fue la desgracia? No, ¿cuál fue el problema que tuvieron los judíos? ¿Por qué se escribió el libro de Lamentaciones? No, ¿cuál fue el problema? El problema fue que les quitó su ciudad, que destruyó su ciudad. Y esa fue una gran calamidad, porque su mano derecha se afirmó como si fuera su adversario. Y la palabra adversario en el hebreo es la palabra tsar.
la palabra es tsar, es digamos en masculino. En femenino es tzara. Y la palabra tzara significa problema o desgracia. Y también, si quieren, puede significar calamidad. Y eso fue lo que les envió. Por eso la traducción adversario es adecuada y precisa, porque una adversidad se puede convertir en un adversario. Es decir, los judíos enfrentaron o tuvieron de enemigo al ejército, a la nación más poderosa de su tiempo. Y me refiero a los babilonios y en particular a Nabucodonosor, que fue el que llegó a Jerusalén, la sitió, los rodeó, no los dejó salir, les cortó alimentos y luego entró, destruyó el templo de Jerusalén, se llevó toda la vajilla del templo, se llevó todo el oro del templo y finalmente se llevó a los judíos a vivir a un país que no era el suyo. Jeremías dice, hermanos, que los judíos tuvieron de adversario a Dios y que fueron oprimidos de tal manera que perdieron su libertad y vivieron angustiosamente en Babilonia. Es decir, fíjense estas dos cosas que nos dice Jeremías en este verso. Primero dice, en la primera línea dice, nuestro texto dice así, verso 4 dice, entensó su arco como enemigo. Y luego en la segunda línea dice, afirmó su mano derecha como adversario. Y luego vean lo que ocurrió. Una vez que entensó su arco como enemigo y una vez que afirmó su mano derecha como adversario, dice Jeremías que destruyó ¿qué? ¿Qué fue lo que destruyó? Ahí en nuestro texto dice que destruyó lo más hermoso. Es decir, no destruyó algo que no estuviera bien, sino destruyó lo más valioso, lo más bonito, y luego retoma otra vez lo que ha venido diciendo a lo largo de los versículos anteriores, que Dios fue como un fuego porque estaba completamente airado. ¿Qué nos enseña Jeremías entonces en este texto? Nos enseña lo siguiente, nos enseña lo delicado es que Dios esté en contra de nosotros. Nos muestra que no es bueno, que nunca será bueno que Dios sea nuestro enemigo, o sea, nuestro adversario. Leemos Lamentaciones 2:4 para terminar. Dice, entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos con todo nuestro corazón en el precioso nombre de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tenerte siempre como nuestro aliado, nunca, Señor, como nuestro adversario. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.